vamos a arrancar entonces el tema del día, que le llamamos nosotros gestión del cambio. Gestión del cambio son los primeros dos encuentros que vamos a tener, porque se trata justamente de eso, ¿no? De saber de qué forma nosotros vamos a poder adaptarnos a estos cambios que estamos viviendo. Bueno, entonces, ahí yo necesito que en este momento sí alguien active su audio y me diga si está viendo bien la pantalla y me está escuchando bien también a mí. Sí, te escucho y te ve bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ya que estamos ahí, que arrancamos con ellas dos, les voy a pedir que Dale. con una palabra, con una sola palabra, nos cuenten cómo se sienten en este preciso momento. No vale decir ni bien, ni cómodo, ni relajado, porque esas son palabras, bueno, medio comunes. Entonces, con una palabra que nos cuenten a todos cómo se sienten en este momento, cómo se sienten, con una sola palabra. A ver, ¿qué podría ser? Bueno, nos dejaste, nos quedamos mudas. Atentas. Heladas, contentas. Contenta. Atentas. Ajá. Bueno, bien. Y ahí Patricia quiere decir algo también. La estoy percibiendo, que Patricia nos quiere decir algo. Con una palabra, ¿cómo te sentís ahora, Patricia? Emotiva. Feliz. Bien, 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 bien. No, para Bueno, mí, yo me siento como, yo siento como Júriga. y Patricia, por ejemplo, nos decía que estaba emotiva. Y Marcela la tenemos también con el micrófono abierto. La vamos a aprovechar para ver qué nos dice Marcela. Yo me siento contenta. Bien, bien, muy bien. Avanzo entonces ya con la charla del día de hoy. Bueno, hablando un poco de cambios, viste que yo te decía al principio que estamos en un momento de cambios. Fíjate qué tanto el cambio, qué tan profundo es que hablamos de la cuarta revolución industrial. En este momento, este es una idea que surgió exactamente en el 2015, y lo quiero decir puntualmente por lo siguiente, y que es lo que comentaba al principio, ¿no? Más allá de que estamos en una situación extraña, como es el de la pandemia y en cuarentena, que estamos encerrados, hay un momento del mundo en donde efectivamente están pasando cosas. Fíjate que en el 2015 empezó esta idea de cuarta revolución industrial. A ver, haciendo un poquito de historia, veíamos que brevemente, ¿no? Lo digo como para poner un poco en contexto a esto. Veíamos que en la primera revolución industrial, con el invento de la máquina de vapor y la energía hidráulica y esto de la mecanización, bueno, se cambió radicalmente el modo en que se fabricaban las cosas, ¿verdad? La gente se muda a las ciudades, en fin, empieza a haber un montón de fenómenos que nos involucraban absolutamente a todos. En un segundo momento, ahí por la década del 50, 60, con el auge de la electricidad y la cadena de montaje muy vinculada a los autos, por eso estamos ahí, está el dibujo ahí de los autos y los ferrocarriles, empieza la segunda revolución de grandes producciones de vehículos que también altera la vida del ciudadano común como nosotros. Bueno, parecía que estábamos todos de acuerdo en que la tercera revolución industrial, con el auge de las tecnologías de la comunicación y las energías renovables, parece como que la cosa se terminaba ahí. Los que somos de acá de Santa Fe estamos más familiarizados con el tema del biodiesel, por ejemplo, con plantas de biodiesel que surgieron a partir de bueno, justamente usando como materia prima el cereal, que aquí abunda, por cierto, empezamos a producir energía. Y por darte un ejemplo, también acá en la localidad de Esperanza, que es una localidad que está a 30 kilómetros para los que no lo ubican, hay un proyecto bien interesante y avanzado de torres eólicas que vino de la mano de SICA y con capitales españoles para generar energías alternativas. Bueno, a ver, lo cuento esto porque parecía como que la cosa medio se terminaba ahí, y resulta que a partir del 2015 aproximadamente
un poquito antes, pero ponele por ahí, empieza a surgir esta cuarta revolución industrial, motorizada ya no tanto por la idea de la informática en sí, sino por esta noción que se llama digitalización. La digitalización es, arrancando de alguna manera siempre por el lado de las fábricas, es llegar a una fábrica totalmente inteligente y es desarrollar computadoras que tomen decisiones por sí mismas. Esto que parece ciencia ficción, yo no sé si alguno de ustedes está en conocimiento de algunos artículos del hogar que hoy en día se manejan a través del celular. Esto es muy loco, ¿no? Pero, por ejemplo, vos podés poner en marcha el lavarropas, vos estás en el colectivo, ¿no es cierto?, yendo a tu casa, y resulta ser que te acordaste que hay que poner el lavarropas, y bueno, si estaba la ropa puesta ahí adentro, vos le podés dar marcha desde el celular. Esto es muy, muy loco. Celulares que venden actualmente en Garbarino, en Frávega, en lavarropas que venden en Frávega, en Garbarino, así, acá. No hay que irse muy lejos para enterarse de este fenómeno del Internet de las cosas, se llama, cómo los objetos están comunicados. Y bueno, eso hace que hoy en día estemos en un momento de profundos cambios. Entonces, esto que parece ciencia ficción, yo no sé si todos se dan una idea que tiene un impacto directo sobre el empleo. Se dan una idea, ¿no? Que esto no es gratuito. Entonces, si tiene un impacto en el empleo y tiene un impacto en la vida de la gente, nuestros afiliados no van a estar al margen de toda esta situación. ¿Se pesca? O sea, el afiliado que nosotros estamos habituados a atender y a dar respuesta, está cambiando también su manera de ser, su manera de comportarse, su manera de actuar. Son afiliados que se van a tener que adaptar tanto como se adaptan ustedes a los empleos. Esto tiene una parte positiva, que se supone que toda esta situación va a generar que uno pueda vivir un poquito mejor y más barato, pero también es verdad que hay muchos puestos de trabajo que posiblemente tengan que cambiar para que justamente no queden obsoletos. A ver, que uno pueda seguir trabajando. ¿Se entiende hasta ahí, en principio? Vamos, Patricia, Daniela, Marisa, ¿me hacen así? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Bien, muy bien. Genial. Bueno, avanzando un poquito con esto, entonces, esta es una frase que a mí particularmente me gusta mucho. Este hombre que estamos viendo ahí, que se llama Jack Welch, ha sido uno de los, el gerente general fue de General Motors, de General Electric. ¿Vieron esa fábrica de bombitas eléctricas y de tantos otros artilugios? Bueno, este tipo llegó en un momento, bueno, seguramente ustedes deben ubicar a G-Money, que es una financiera, por ahí hasta deben competir en algún momento. Ese G-Money es una empresa que viene de General Electric. Bueno, resulta ser que este hombre que ven ahí, Jack Welch, le puso toda una óptica muy nueva a la empresa y qué sé yo, muy del lado de la gente, y le permitió crecer muchísimo en volumen de facturación, pero aparte en clima de trabajo, y eso está bueno, ¿no? A ver si pescan la profundidad de la frase, yo porque la leí 25.000 veces ya, por eso la tengo bastante digerida, pero es una frase bien interesante, que dice que si el cambio externo es más rápido que el interno, el fin está cerca. ¿Alguien se anima a explicar esta frase? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Jack Welch? Porque esta frase es perfectamente útil para el tiempo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué significa esto? Que si el cambio externo es más rápido que el interno, el fin está cerca. ¿Quién se anima a explicar un poquito qué quiere decir, qué quiso decir Jack Welch cuando se le ocurrió decir semejante cosa? ¿Quién se Con anima? mis palabras, Sí, exacto, con tus palabras. es como vivir, digamos, una vida de caretas, digo, para mí, ¿no es cierto? Porque vos
podés ser, qué sé yo, bonita, delgada, pero por dentro por fuera sos una linda persona, pero por dentro sos una persona fea, una mala persona. Bien, mirá qué Entonces, buena. si uno cambia lo de afuera, pero no cambia lo de adentro, porque vos tenés que cambiar de adentro para afuera, tenés que ser buena persona para poder ser bella también, porque no Creo que es solo el es. interior obvio de cada uno, que todo está en uno, pero por dentro, no por la apariencia, no por mostrar, tampoco mostrar otra cosa que uno no es. La interpretación me parece excelente. Bien, gracias Patricia. No sé quién estaba hablando, que estaba sumando también, que no Lorena. la veo. Lorena, dale. Lore, ¿qué decías? Sí, es que no sé si me escuchan. Yo escucho Sí, bien, pero no sé si me escuchan. te escuchamos, sí. ¿Qué decías? Sí, lo mismo que Patri, Ah, bien, que primero me parece que todo está en uno, en cómo es uno interiormente, y bueno, y aparentar, la verdad que nunca es bueno. bien, bien. Y a nivel de la mutual, ¿qué significa esto? Ustedes como cambio externo, cambios que van pasando por afuera de la mutual, de la organización entera. ¿Qué cambios notan a nivel social, a nivel de la gente? ¿Qué cambios están viendo que obliga un poco a una modificación interna? ¿Cuáles serían esos cambios que ustedes están Gustavo, de viendo? acá en Casa Central, ¿te puedo hablar? Sí, avanti, dale. Claudia, Claudia, ahora te eh, veo. yo cuando leía de cambio me refería al crecimiento, a la evolución, entonces entiendo que el cambio interno sería que si te cerrás, no creces, o sea, no vas a la par del cambio externo. Yo lo que interpreto eso, me, re- Excelente, me enfoqué en ese cambio. excelente, sí, muy bien, Cerrás, no creces. muy Y no bien, evoluciona, o sea, no vas por el fin, estás cerca, ¿me entendés? Si te cerrás, a eso voy. bien, bien. Ahí ¿Se aprovechando entiende? ustedes, clarísimo, y va por ahí un poco la mano. Aprovechando que están ahí ustedes en Casa Central que tienen atención al afiliado acá en la ciudad de Santa Fe. ¿Ustedes ven algún cambio en el afiliado? ¿Cómo podía ser, cómo venía el afiliado hace 5 años, hace 6 años, 7 años, a cómo viene hoy? Sí, hay cambios. Se va adaptando a lo que la mutual va ofreciendo. Bien, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué ejemplo nos Bueno, podrías dar? el caso de los créditos, nosotros siempre dábamos a cheque, ahora ya no lo hacemos más, se hace a través de una orden de extracción y ellos se adaptaron sin ningún problema de cómo es el método nuevo de pago de créditos. Bien, bien, excelente. ¿Y ustedes ven que el afiliado está, que es de alguna manera más fácil de conducir a lo que la mutual pretende o es al revés? ¿El afiliado está cada vez más exigente con respecto a la mutual? El afiliado por ahí es más exigente. El afiliado por ahí es más exigente porque ellos están inmersos en lo que es en los medios de comunicación, internet. Y Ahí está. si va por mi parte, el cambio también está relacionado con el proceso productivo que se va dando. Entonces, este proceso se fue cambiando a través de lo que es la internet, ya no es más Ahí se cortó. el contacto. Entonces, si uno, el cambio hacia uno va a ser más rápido. Bien, ¿Me explico? bien, bien, bien. Ahí está. Excelente. Bueno, a ver, vuelvo a lo que les decía. Ahí los silencié a todos, les digo. Es lo que yo les decía. Si nosotros esperamos a actuar una vez que el afiliado muestre cierto cambio, la posibilidad de que la mutual siga pudiendo prestar los servicios bien como lo está haciendo hasta el momento va a estar mucho más complicada. Esto significa que nosotros tenemos que adelantarnos a los cambios o en todo caso tenemos que adaptarnos rápidamente a los cambios. Entonces, si vemos que hay un cambio externo, este que vos decías bien, porque el afiliado está más en contacto con redes sociales, porque tiene más conocimiento de lo que pasa en otros lugares,
Si dejamos que ese cambio externo siga por su lado y nosotros no hacemos nada a nivel interno, el fin, pero no solamente de la Mutual, sino de todas las organizaciones, está cerca. Históricamente se habló de que las organizaciones, todas las organizaciones tienen que ser predictivas, que tienen que tener la posibilidad de predecir el comportamiento. Hoy en día se habla de que las organizaciones tienen que ser adaptativas, porque efectivamente nadie sabe cuáles van a ser los cambios que sobreviven. Nadie tiene la bola de cristal en esto, no la tienen ustedes, no la tenemos nosotros, y tampoco las tienen las empresas. Entonces, mientras vos seas más flexible a los cambios externos, a través de modificaciones internas, o sea, cuando vos pescás un cambio en el exterior y te podés adaptar rápidamente, vas a ser mejor, vas a evolucionar, como decían recién, vas a poder aprender incorporando cosas. Y eso es una actitud de estar abierto a eso. Mirá, una manera de entenderlo, que a mí me parece interesante, que cómo está el mundo hoy en día. El mundo está así, está buca o bica, depende si uno lo dice en inglés o en castellano. Está bica porque es un mundo que es volátil. A ver, ¿vieron esto de las turbulencias? Cuando uno va en un avión o va en una lancha, en un barco, y de golpe empieza a tambalearse y dice, uy, esto, qué situación de inestabilidad ya va a pasar. Bueno, gente, no va a pasar, la turbulencia no va a pasar, porque el mundo está siendo turbulento, está siendo volátil. Y nosotros tenemos que pensar que no es una ola la que nos mueve, que estamos en el medio del mar. Pero, insisto, no es por la situación de pandemia o de cuarentena, porque el mundo está cambiando. Tenemos que ser conscientes que el mundo está cambiando mucho. Estamos en plena revolución, entonces el mundo es volátil, los cambios son muy rápidos. Los ciclos son cortos y además está incierto el mundo, hay situaciones que son imprevistas. Fíjate, ahora sí tomo este tema de la pandemia. ¿Quién hubiera dicho ahí por enero que este tema de que un tipo se parece, ¿no? Como que alguien se comió un murciélago en China, iba a estar todo el mundo complicado, sin vuelos, sin hoteles, sin la gente poder salir a la calle, sin que tengan clase los chicos. ¿Quién le iba a decir a esto? Esto es totalmente incierto. El tipo que inventó esto en los negocios pasa exactamente lo mismo. Hay negocios que se fueron directamente al tacho con esto de la pandemia. Despegar, por un ejemplo. Despegar era una empresa monstruosa en enero y hoy vale 2 mangos. Y Zoom, que los chinos inventaron esta plataforma que estamos usando ahora, valía 2,50 el año pasado y hoy vale millones de dólares. Entonces, es incierto. A ver, nadie tiene en esto la bola de cristal. Por eso digo, mientras más ágiles seamos, mientras más flexibles seamos y mientras más ganas tengamos de aprender y de adaptarnos, tenemos más posibilidades de sobrevida laboral, y no es poco, de sobrevida organizacional también para la Mutual. Bueno, y también vemos que el mundo es complejo, los problemas son multidisciplinarios, o sea, no hay exactamente una causa por la que pasan las cosas. Vamos al caso de los afiliados. ¿Por qué está más exigente el afiliado? Bueno, sí, porque tiene mayor contacto con redes sociales, porque conoce más, está bien, pero si seguís ahondando, no vamos a saber exactamente cuáles son las causas, pero sí sabemos que está cambiando y nuestra responsabilidad es estar atento a eso. Bueno, y último, ambigüedad. Tener en claro que uno no se las sabe todas. Que uno tiene que estar abierto a que las cosas no son blanca o negra. Gente, métanse esto en la cabeza, las cosas no son blancas o negras, a veces son blancas y negras. El mundo hoy es ambiguo y necesitamos pensar de esa manera para tener más herramientas de respuesta. Yo hoy quiero que trabajemos particularmente en este gráfico. Prestale atención, yo después lo voy a compartir para que cada uno lo tenga en el dispositivo que más prefiera, lo voy a compartir a partir de Rocío y ella va a ser quien lo retransmita. Porque este es un gráfico que yo necesito que lo pensemos juntos, porque es el mapa, nada menos que el mapa de lo que va a venir para cada uno de nosotros. Acordate la frase, si el cambio externo es más rápido que el interno, estamos fritos, nos dijo Welch. ¿Y qué nos va a pasar internamente?
¿qué nos pasa como personas cuando las circunstancias cambian? Poné el caso de la cuarentena si querés. Cuando hay algo que cambia mi lugar de trabajo, consigo un empleo, o me cambian de lugar de trabajo, o tengo un hijo, o me mudo, o cambio de casa, o traigo a mi mamá a vivir conmigo, o me divorcio, todos esos procesos de cambios a nosotros internamente nos involucran desde el punto de vista anímico, psicológico. ¿Qué pasa habitualmente? Vamos a ir pasando distintas etapas. Y cada uno las va a atravesar a su manera. Por ahí te podés saltear alguna etapa, podés retroceder a una etapa previa, o podés ir rápido por estas etapas. Pero seguramente que varias de estos hitos, varias de estas situaciones, vas a tener que afrontar ante un cambio. Y eso le llamamos el proceso de transición en el cambio interno, y no es que lo inventamos nosotros, sino que lo inventó esta persona que está abajo, que es M.J. Fisher, que es un psicólogo bastante conocido de Estados Unidos. Bueno, a ver, ¿qué pasa con una situación de cambio? En principio nos genera ansiedad. Vamos a pensar, che, ¿voy a estar a la altura de la circunstancia? ¿Voy a poder enfrentar este cambio? ¿Tengo recursos para hacerlo? ¿Sé hacerlo? ¿Puedo hacerlo? En otro momento puede ser que eso nos dé felicidad, pensar, bueno, por fin algo va a cambiar. Te doy un ejemplo muy clarito. Cuando empieza este asunto de la cuarentena, mucha gente empieza a trabajar desde la casa obligadamente, muchas mamás y papás dijimos, che, qué bueno, nos pusimos contentos porque vamos a tener más tiempo con nuestros hijos. Bueno, ese momento de felicidad para algunos ha pasado, por cierto. Bueno, después tenemos que hay un momento de preocupación en donde pensamos, a ver, ¿en qué me va a influir concretamente, en qué me va a afectar este cambio? Luego tenemos una etapa de amenaza en donde podemos ver que el cambio es más grande de lo que yo pensaba inicialmente, que me involucra más cosas, y luego podemos avanzar hacia un momento de culpabilidad. Esto es clave, por ejemplo, porque nos puede hacer, en el caso de un trabajo concretamente, nos puede hacer ir y buscar otro trabajo, o directamente renunciar y decir, che, bueno, yo me voy, esto no es para mí. Suponete que, en este caso que hablábamos de los afiliados, bueno, suponete que mi sucursal o mi área está perdiendo paulatinamente afiliados, eso es un cambio, es una situación que me va a involucrar. Entonces, pasando por todas estas etapas, puedo decir, che, no, pero al final yo no sirvo para esto. Y por ahí me hace irme hasta de la misma mutual. Entonces es importante analizarlo y poder detenerlo a tiempo, ¿verdad? Para que esto no pase. Después tenemos otra alternativa en donde a veces se niegan los cambios, en donde en un momento inicial de felicidad el cambio se niega y dice, no, bueno, por ejemplo, esto va a pasar, seguramente después el afiliado va a volver y no pasa nada, que también tiene su consecuencia. O bien podemos, ante el mismo cambio también, después de un momento de depresión en donde decir, che, yo estoy triste, no le estoy encontrando vuelta al asunto, a veces se da vuelta la torta y empiezo a reaccionar con hostilidad. Lo que contaban recién, que ya no entregan cheques, sino que entregan la posibilidad de que el afiliado vaya al cajero y lo retire inmediatamente, ¿no es cierto? Bueno, acá también es un cambio que me involucra. Suponete que vos estás tratando de generar eso en el afiliado, y el afiliado, en principio, como no está habituado a manejar cajeros automáticos, bueno, se resiste. Y vos seguís porfiando y te pones, en vez de triste, te pones agresivo. Y voy a decir, en vez de enseñarle a la persona cómo usar este cajero, no, lo voy a maltratar hasta que el tipo entienda que ya la mutual no le va a entregar más cheque, y seguir insistiendo por ese lado. Esto por una reacción hostil ante un cambio. Es algo, una manifestación anímica o psicológica ante el cambio. Pero otra alternativa, y esta es una etapa que yo te quiero dejar hoy, otra alternativa es la de aceptación gradual, en donde vos puedas verte en el futuro haciendo eso, haciendo esto, y pudiendo sumarle a la mutual y a la organización
más cosas de lo tuyo, en donde vos puedas verle el aspecto no solamente positivo, útil, saludable y sano del cambio, sino que además te veas a vos misma en el cambio, que veas que vos también formás parte del cambio y que estás involucrada en ese cambio. Eso es algo que tranquiliza mucho y que sana mentalmente a las personas. Si nosotros podemos avanzar hacia esa posición. Vamos a un ejemplo para que se entienda. Hoy traje 2 ejemplos. Traje un ejemplo de la vida personal, que además es un ejemplo que me pasa y se los quiero compartir. Y después traje un ejemplo de la vida del trabajo y lo hice pensando ahora sí en ustedes. Mirá, el proceso de transición en mi caso fue tener un hijo. Yo tengo un hijo, tengo 2, tengo la más grande de 20 años, 21, cumplió ahora, y tengo el más chiquito de 2 años. O sea que tengo un panorama bastante amplio de edades, como se verá. Bueno, entonces, este hijo decidimos tenerlo, lo quisimos tener, lo planeamos todo, pero eso no significa que yo no haya atravesado estas etapas de cambio. O sea, estas etapas las atravesás ante cambios que vos querés tener y ante cambios que vos no planificaste. Eso está bueno pensarlo, porque por ahí vos decidiste el cambio, pero igualmente te va a involucrar psicológicamente. No es que porque vos lo elegiste es todo color de rosas, no, hay cosas que uno elige cambiar y sin embargo va a tener sus momentos diferentes. Entonces, en este ejemplo que tiene que ver con tener un hijo, bueno, primero me preguntaba, ¿no? Ya cuando venía en camino, si iba a poder enfrentarlo, desde el punto de vista económico, físico. Yo tengo 47 ya, o sea, tampoco soy un pibe, entonces lo pensaba así, voy a poder estar a la altura. Después, ¿qué impacto va a tener esto y cómo me podía afectar? Si iba a tener tiempo yo para dedicarle, si iba a tener tiempo de calidad. Bueno, cuando ya Vito vino a casa, resulta ser que el pibe no duerme, vaya a ser porque, gracias de Dios, al día de hoy duerme muy salteado, entonces viene esta sensación de que esto es más grande de lo que pensaba, no puedo dormir literalmente. Ayer tuvimos una buena noche, pero en general viene muy peleada la mano. Entonces, si yo no podía tramitar esto, no podía hablarlo, no me podía dar cuenta que me estaba pasando, posiblemente hasta hubiera terminado en un divorcio. Puede ser. Bueno, no fue mi situación. Y al día de hoy, ¿en qué estoy? Podría haberlo negado, decir, che, no era para tanto, al final esto es una pavada. Bueno, no fue esa lo que hice. Lo anoté ahí como para tenerlo en cuenta, como para el ejercicio. Al día de hoy es esto. Creo que puedo ser un buen padre. Creo. Vamos a ver, después él lo decidirá. ¿Se entiende cómo es? Porque el ejercicio que les voy a pedir va en esta dirección. Bueno, y por otro lado, como ejemplo de la vida laboral, de la vida de trabajo, a mí se me ocurría que en el caso de ustedes les podía ser útil esto de no poder salir por la pandemia, no poder salir y no tener muchas veces contacto con el afiliado cara a cara. Yo no sé si aplica para todos, si aplica para algunos, pero bueno, fue el ejemplo que a mí se me ocurrió. Entonces, suponete que entonces no podés salir por la pandemia por el tema de la cuarentena. Empezás a tener la responsabilidad de manejarte de otra forma con el afiliado. ¿Cómo te vas a contactar si no podés salir? Y bueno, te tenés que empezar a contactar por esto, por la compu, qué sé yo cómo. Y ahí hay gente que se puede haber visto en esta situación, decir, che, yo tengo condiciones para esto, si con lo que a mí me cuesta la computadora, ahora tener que usarla como una herramienta vital para el trabajo. Hay gente que puede haber pensado esto y empezar a cuestionarse, ¿no? Hasta el punto de decir, che, en una de esas voy a empezar a comisionar cada vez menos, no me va a alcanzar la guita, puedo quedarme sin laburo, bueno, puedo buscar otra cosa entonces. ¿Se entiende? O sea, son etapas que vamos pasando en el cambio. Como otro puede decir, che, bueno, qué bueno, mejor, estaba podrido de salir, ahora lo puedo hacer de otra manera. ¿Y cuál es un poco la idea, entonces? Que en estos cambios nosotros podamos nuevamente acceder a esta última etapa, ¿no? de aceptación gradual, en donde uno pueda
inclusive verle el lado beneficioso, como te decía antes, no es una adaptación pasiva de, che, bueno, si no queda otra, bueno, me adapto, sino es al contrario, es asumir un rol activo en esta situación y generar alguna modificación de mi vida. Vuelvo al inicio de la frase, si el cambio externo es más rápido que el interno, estamos fritos. Entonces, ¿el cambio externo cuál es? En este ejemplo que yo te planteo, la cuarentena, no puedes salir. No puedes salir. Entonces, si vos no estás a la altura de ese cambio interno, pero desde el punto de vista activo, suponete que vos no te lleves bien con las computadoras. Si no empezás a decir, che, bueno, espera, yo voy a ver de qué manera me las arreglo. Llamo a mi hijo, llamo a mi nieto, llamo a mi hermano, tomo un curso, me meto a internet, hablo con mi marido, salgo con veo con una amiga quién me puede dar una mano. Si no tenemos ese grado de actividad, ahí sí la ola nos va a terminar ahogando. La ola nos va a ahogar, gente. A ver, la Mutual se va a quedar sin afiliados porque su personal va a quedar en el tintero. Nosotros necesitamos asumir el rol activo que tenemos, porque eso es tranquilizador. Eso no es que el objetivo prioritario es ayudar a la Mutual, el objetivo prioritario es tener una salud mental acorde a lo que nosotros nos merecemos. Cada uno de nosotros merece estar sano anímicamente. Y para eso necesitamos que nos miremos un poquito, asumamos que el cambio es real, porque fuera de esta situación de pandemia, el cambio es real. Se vienen cambios, estamos en una época de cambios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en este contexto? Bueno, tengo que en primer lugar ver cómo me pega. El primer pasito para esto es ver cómo me pega. Y por eso este gráfico es fundamental. El ejercicio que les voy a plantear hoy es clave para que cada uno empiece a pensar cuál es su lugar en esta historia. Empiece a pedir la pelota, como llamamos en el fútbol, empiece a tomar protagonismo, a hacerse cargo de la parte que le toca, de su propia vida de trabajo y de su propia vida personal, ¿por qué no? Entonces, el ejercicio es que en el gráfico que le va a pasar Rocío, bueno, ahora ya en breve, en el transcurso del día, cada uno, si se lo puede imprimir, se lo imprime, pero si no, no importa. Si no, me basta con que escriba en una hoja, que tome nota, todas estas situaciones que le fueron generando o que fueron consecuencia de un cambio en su vida personal. Entonces, regreso para mostrarles qué necesito. A todos les va a llegar este gráfico, ¿ves? El proceso de cambio interno, el proceso de transición de cambio interno. Está esto en blanco en la historia de cada uno, porque cada uno ha tenido cambios. Entonces yo lo que quiero es que cada uno identifique una situación que le ha resultado nueva en su vida personal y en su vida de trabajo. Me gustaría que de la vida personal la remitan a cualquier momento histórico que hayan tenido, no hace falta que sea actual. Pero sí, lo de la vida del trabajo me gustaría que sea más o menos actualizado. Pueden tomar si quieren esta situación de cuarentena, pero pueden, si quieren, no tomarla y tomar otra. Pueden tomar, qué sé yo, alguna modificación en los sistemas de trabajo, en los procesos, pueden tomar esto que hablábamos de los afiliados. Pueden hablar la gente que entró hace poquito de, bueno, cómo están viviendo la incorporación a la Mutual. En el caso tuyo, Daniela, por ejemplo, que hace 3 meses que nos estás acompañando, podés tomar ese caso para decir, che, en 3 meses, este proceso de transición de haberme incorporado a la Mutual, ¿cómo me está pegando? Bueno, en principio puede decir Daniela, che, al principio lo viví con cierto miedo, y anota, ahí viene el ejercicio, anota, si se imprime en la hoja, anotan al lado. Si no se la van a imprimir, miren la hoja y anotan en una hoja en blanco qué sintieron, o sea, si concretamente, tratando de ser concretos, si pensaron que iban a poder enfrentarlo en cuanto a que si no podían dormir a la noche, dándose manijas, se dan cuerda. Voy a tomar el caso de Daniela por testigo, no porque la conozca particularmente, sino como para ilustrar, ¿no? Suponete que hable del cambio laboral, bueno,
cuando me dijeron que sí, que este trabajo era para mí, yo al principio podría poner a Daniela en una hoja, escriben, garabaté, no hace falta que lo hagan 100% prolijo, sino más que nada es tirar ideas. Puede decir, bueno, al principio pensé que iba a tener alguna dificultad, por ejemplo, porque mis compañeros, que yo no los conocía, o mi jefe, que cómo iba a ser. Después me alegré porque tenía un cambio, porque tenía una estabilidad económica, porque me permitía esto acceder a determinadas cuestiones, o por lo menos estar más tranquila. Y después en cómo puede afectar el hecho de estar ciertas horas fuera de casa, qué necesito, ahora cómo tengo que manejarme con mis hijos, voy a tener que contar con los abuelos, con quién. Bueno, hasta donde lleguen. No hace falta que carguen todas las etapas, porque como les dije al principio, no todos vamos a pasar por todas las etapas, a veces no pasamos por todas, vamos salteando algunas. Y a veces también me ha pasado cuando planteaba este ejercicio, que muchas personas me decían, mira, yo en un momento de mi vida de trabajo llegué hasta a pensar en irme de la empresa porque sentía que no me escuchaban o que no era reconocido, y después retrocedí a un momento de felicidad porque pensé que algo iba a cambiar, porque la empresa me mostró bueno, que lo que yo opinaba, mis comentarios, mis sugerencias, mis inquietudes, eran tenidas en cuenta. Entonces es un cambio que en principio fue para un lado y después fue para el otro. Puede pasar esto, nos pasa en la vida de relación y en la vida de trabajo también. Bueno, ese es el ejercicio. Entonces lo que necesito es que para la próxima vez que nos encontremos, voy a tomar algunos ejemplos, el que lo quiera compartir, para que podamos trabajar sobre lo concreto de un cambio específico y real que nos haya pasado, tanto de la vida de relación como la vida específicamente laboral. Voy a hablar de lo laboral puntualmente. A ver, de qué manera podemos ir conociéndonos, podemos ir avanzando para que ese mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo no nos aplaste, muchachos. Que nosotros tengamos todas las herramientas y los recursos para poder afrontar esa situación de la manera más sana y mejor posible.